estos multimillonarios no pagan ningún impuesto. Bien organizado es una de las minas de oro de Colombia. Las multinacionales, los multimillonarios y los criminales. Lo último es cierto. Una palabra para definir su paso por el Ministerio de Hacienda con el presidente Gustavo Petro. El trabajo más difícil de mi vida. Hay una dicotomía que en gran medida ha surgido por el ascenso de China. En mi vida yo no había visto tanta polarización política. ¿Le gustaría ser presidente de Colombia? Prefiero no hablar. La no respuesta es una respuesta. La economía es transversal a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué la vemos tan lejana? Lo que sube, lo que baja, en lo que se invierte, lo que se paga y se deja de pagar. Y no solo en nuestros hogares, sino a nivel global. ¿Cuáles son los desafíos económicos que enfrenta el mundo? Vamos a conversar con un profesor cuyo nombramiento como ministro de Hacienda generó tranquilidad en los detractores del gobierno de Gustavo Petro. Vamos a conversar con José Antonio Campo. José Antonio Ocampo es conocido dentro del país por, entre muchos cargos, haber sido ministro de Agricultura o ministro de Hacienda. Fuera del país se desempeñó como secretario de la CEPAL o como secretario adjunto de la Organización de Naciones Unidas, también es profesor de la Universidad de Columbia y hoy también está siendo conocido por ser el caballero de la defensa o la justicia fiscal. José Antonio, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Jennifer, muchas gracias por la invitación. Y le estaba diciendo que yo me lo imaginaba que iba a llegar aquí con capa y todo para ser The Knight of the Tax Justice, el caballero de la defensa fiscal. Nunca me he puesto capa negra, esas. Y justamente estábamos hablando aquí, bueno, que vamos a hablar con el profesor, vamos a hablar de algunos de los desafíos que tiene el mundo a nivel económico y uno de estos es la evasión fiscal generado sobre todo por multinacionales que se enriquecen, los beneficios son enormes, estamos hablando de miles de millones de dólares, pero que muchos de ellos pagan cero taxes o cero impuestos. Y usted hace parte de una comisión, profesor, muy reputada, incluso ahí hay un Nobel de Economía, el señor Joseph Stiglitz, que empezaron esta lucha. ¿Cómo les va con eso? Sí, bueno, debo decir que yo presidí esa comisión. Yo presidí esa comisión por bastante años, en realidad hasta que fui ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y me pidieron que me retirara de presidente, pero yo sigo siendo miembro. Esta comisión lleva casi 10 años trabajando precisamente en propuestas de cooperación tributaria internacional y ahora, bueno, recientemente, digamos, estamos yo diría que como en 3 temas. El primero es el análisis de las decisiones que hubo en la OCDE en 2021, que, digamos, de tratar de una mayor cooperación, que a nuestro juicio son muy limitadas en sus efectos y en particular los beneficios son básicamente para países desarrollados. Okay. Y debo decir, no es solamente los multimillonarios, el tema de, digamos, de las empresas multinacionales. Esa palabra es cuántas evaden impuestos porque se colocan su ganancia en paraísos fiscales o, digamos, redistribuyen la forma como hacen sus cuentas para bajar impuestos y no le dan lo suficiente a los países en desarrollo donde realizan sus negocios. Demos ejemplos, profesor, porque a veces le estaba comentando usted antes de comenzar esta entrevista, la gente dice, la economía es tan complicada, yo se la dejo a los expertos, pero realmente el hecho de que una multinacional, Apple, por ejemplo, ponga su dinero en paraísos fiscales y no le deje ningún tipo de rendimiento de impuesto a un país como India, donde trabaja, pues eso afecta al indio de común y corriente. No, exactamente, eso afecta a la India, pero digamos, vamos a un caso de, digamos, Netflix. Ok. Netflix, todos lo conocemos. Netflix vende servicios de todo el mundo. O sea, aquí muchos colombianos tienen conexión a Netflix. Los beneficios que hace Netflix, pues no pagan nada en Colombia. Nada en Colombia. Entonces, todo va pues, a la empresa multinacional, ya sea que tenga su residencia en Estados Unidos o incluso si hace una serie de operaciones contables y por ejemplo, ciertas utilidades las traslada a un paraíso fiscal. Pero hay un tercer tema, que es este impuesto a los, como le dicen en inglés, a los billonarios del mundo, a los multimillonarios del mundo.
que pagan muy pocos impuestos. De hecho, hay unos estudios de un grupo interesante de la Unión Europea, de técnicos de la Unión Europea, que muestran que muchos estos multimillonarios no pagan ningún impuesto. Entonces hay una propuesta que se ha hecho, que nosotros respaldamos y que parece que Brasil va a adoptar como parte del grupo de los 20, de que tienen que pagar por lo menos el 2%, el equivalente al 2% de su patrimonio, de su capital, todos los años, en donde operen. O sea, si son ciudadanos de Estados Unidos, pues en Estados Unidos, si son ciudadanos franceses, en Francia. Si hay un mexicano o un brasileño, pues en México o en Brasil. Le digo una cosa que me llamó la atención de este documental, pues le estaba hablando, no le expliqué a los televidentes el tema del caballero de la justicia fiscal, es porque el profesor con esta ICRIT, creo que se llama la asociación. ICRIT, sí. Tienen esta misión y ha salido un documental en donde los ponen como unos caballeros que están combatiendo a estas personas que evaden impuestos, ¿no? Entonces, en ese documental que se llama Tax Wars, habla una de las protagonistas y dice, en los paraísos fiscales hay 3 clientes, las multinacionales, los multimillonarios y los criminales. Esa frase me pareció muy fuerte. Lo último es cierto porque la evasión, o sea, de hecho los africanos, por ejemplo, han tenido ese tema, las transacciones ilícitas, como uno de los grandes temas de tiempo atrás, y cómo uno captura las transacciones ilícitas para que, digamos, para eliminarlas, comenzando, pero también para que paguen los impuestos que corresponden. Profesor, y vamos a hablar de la otra mirada sobre los impuestos, porque si bien es cierto que los gobiernos dicen necesitamos dinero y de dónde salen los dineros, pues de los impuestos, y quién no va a pagar más que una multinacional que tiene tantos rendimientos. Por otro lado, pues están quienes dicen es que los impuestos se convierten al final en una traba, en un obstáculo para el desarrollo económico, para nosotros poder generar empleo. Pues mire, ese tema, cuando hace 30, 40 años, cuando los impuestos eran mucho más altos, nadie lo discutía. Decía, era normal, digamos, ¿no? Ahora como comenzó lo que se llama la competencia tributaria, o sea, los países bajando las tasas de impuestos para atraer capitales, entonces se ha convertido en un problema serio, porque entonces las empresas van escogiendo dónde les ofrecen los impuestos más bajos. Y mira, le pongo un caso muy claro, el caso de Irlanda en Europa. Irlanda tiene una tasa de impuestos más baja de la Unión Europea, 15% sobre las empresas. Entonces, claro, todas las empresas se localizan allá en unas sedes, y entonces hay ciertas, digamos, utilidades o transacciones que se hacen con esa empresa para que las utilidades aparezcan como hechas allá. Y para que los impuestos sean bajitos, de 15%. Y para que los impuestos sean más bajitos. Entonces, todas esas son las prácticas que hay que reglamentar para evitar lo que llamamos la competencia tributaria. Profesor, estamos hablando aquí del tema fiscal internacional. Teniendo justicia fiscal, como en el documental del que estamos hablando, ¿se tendría justicia social? ¿Que usted ha trabajado casi que toda su vida en ese tema? Sí, por supuesto, es uno de los elementos, no todo, porque o lo que puede hacer el gobierno para, digamos, a través de sus finanzas públicas, tiene por el lado de impuestos y por el lado de gasto. Entonces, por el lado de impuestos es que, digamos, las personas de mayores ingresos paguen una parte importante digamos, de sus ingresos como impuestos, ¿no? Y por el lado del gasto, pues que se dedique precisamente el gasto a los sectores sociales que más lo necesitan. Entonces es el doble efecto, y debo decir que las investigaciones que se han hecho muestran que en los países europeos, por ejemplo, el efecto de redistribución de ingresos que eso genera es muy alto, un poco menos en Estados Unidos, en América Latina muy bajo. Profesor, este ha sido uno de los temas en la economía mundial desde hace muchas décadas, pero lo estábamos comentando antes de comenzar el programa, el mundo siempre ha estado en dicotomías, ¿no? En un tiempo estuvimos hablando entre comunismo, capitalismo, y tuvimos todo lo que tuvimos a nivel internacional con la Guerra Fría, por ejemplo. En un momento que creo que usted era ahí ministro de Agricultura, no recuerdo bien, estábamos hablando de proteccionismo o de abrir los países para la importación, los mercados y demás. Hoy tenemos una dicotomía en ese sentido económica que usted tenga identificada en el mundo. Bueno, hay una dicotomía que en gran medida
ha surgido por el ascenso de China, por el ascenso de China como una superpotencia, ciertamente en materia económica. O sea, es el país exportador más importante del mundo. Entonces, ahí sí hay un tema digamos, de dualismo. Además, porque los chinos han sido muy exitosos en desarrollo tecnológico, y entonces hay ciertos productos, por ejemplo, los ambientales, ¿no es cierto? Los carros eléctricos o los paneles solares, en los que ellos son los grandes, los países más competitivos del mundo. Entonces, hay una discusión, digamos, muy grande, digamos, por parte de Estados Unidos y la Unión Europea y Japón, pues, de cómo evitan que eso afecte negativamente sus propias industrias en esos sectores. Entonces, ese dualismo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos los países de desarrollo? Esa es la otra pregunta. Entonces, me acuerdo que en la reunión que hubo en Medellín de la Asociación Económica Internacional en diciembre, la número 2 del Fondo Monetario, la subdirectora, digamos, vino a decir que estábamos en una guerra fría en materia de comercio. A lo cual creo que muchos los países de área dijimos, no nos metan en esa guerra fría, porque para nosotros China también es un socio importante. Claro. Más aún, Colombia debe hacer mucho más negocios con China, pero China es el principal socio comercial de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú. Entonces, y debe ser mucho más importante para Colombia. Pero bueno, en fin, entonces, no nos meta eso, pero mira, no solamente América Latina, mire África. Los africanos no quieren, que no pueden comerciar con China. O mire el sudeste asiático, que su principal comercio es con China. Entonces digo, no nos metan en la Guerra Fría. Eso nos trae también problemas, profesor, porque claro, China quiere constituirse como la primera potencia mundial, tiene muchísimo dinero, está llegando con gran influencia a muchísimos países, continentes, para decirlo más claramente, pero lo que yo he leído de muchos analistas es que dicen es que meten y meten plata sin ningún tipo de miramiento, por ejemplo, por los derechos humanos. Bueno, esa relación es una, pero digamos, quedando en el terreno económico, ellos no han desarrollado un buen sistema de financiamiento. Así como han desarrollado un buen sistema de comercio y de desarrollo tecnológico, en financiamiento no les ha ido muy bien. Mira América Latina, ¿dónde han prestado gran plata de la plata? A Venezuela, Argentina, digamos, que no les han podido pagar. Entonces han tenido que hacer otro tipo de acciones. Entonces, digamos, ellos todavía les falta armar bien su sistema de financiamiento, como sí lo ha desarrollado Estados Unidos y Europa, ¿no? Profesor, vamos a seguir hablando. Quiero hablar sobre capitalismo y sobre cambio climático, pero primero vamos al punto. ¿La salud debe ser privada o pública? Puede ser privada o pública, y en el sistema colombiano debe ser mixta. ¿Colombia necesita una constituyente? No, la Constitución del 91 fue una excelente constitución, un gran acuerdo nacional, y creo que lo que tenemos que hacer es seguir los lineamientos de esa constitución. Una palabra para definir su paso por el Ministerio de Hacienda con el presidente Gustavo Petro. El trabajo más difícil de mi vida. ¿Por qué? Primero, porque los problemas que heredamos del gobierno pasado eran complejos, pero segundo, porque las relaciones con otros personas del gabinete eran difíciles. Dicen que con los años uno se va haciendo más conservador, ¿es verdad? Pues fíjense que en mi caso no. Yo he sido por eso socialdemócrata. ¿Le gustaría ser presidente de Colombia? Bueno, ese es un tema complejo que prefiero no hablar. Las no respuestas son una respuesta. Antes de meternos ya como en el tema colombiano, me gustaría cerrar el tema internacional, profesor. Estábamos hablando de las dicotomías que durante décadas nos ha planteado el mundo, los temas económicos y la política. Hoy yo diría que estamos entre mantener el modelo capitalista que se basa en el consumo puro y duro y también mirar lo que está pasando con el planeta y el cambio climático, ¿no? Cómo llegar a un punto de encuentro manteniendo el capitalismo que ha sido el modelo que en Occidente al menos ha funcionado sin tirarnos el mundo. Bueno, el capitalismo también es inversión, también son empresas, y las empresas tienen que contribuir a la segunda solución, a la solución climática. ¿Pero lo están haciendo? No, yo creo que hay algunas que lo están haciendo, y yo creo que con unas buenas políticas públicas podemos hacer podemos decidir, bueno, lograr que lo hagan mucho más. Y además otro tema que es muy importante en América Latina, que es la reforestación. Sí. Porque la gran contribución que
o la contribución negativa que hace América Latina al cambio climático es la desforestación. Entonces uno sí tiene una política de protección de las reservas forestales, incluso de un buen uso de las reservas forestales ampliadas, que es una posibilidad interesante que nuevamente puede involucrar empresa privada, incluso puede involucrar pequeños productores. En Colombia, que hay una diversidad absoluta y hermosa de paisajes, de climas, de culturas, pues está atrayendo mucha gente en turismo, tal como ha sucedido con otros países. ¿Cómo no morir de éxito para relacionarlo con el cambio climático y con la conservación de esos lugares turísticos tan bonitos que podemos empezar a desarrollar? Le digo una curiosidad. A ver. Yo en la reforma tributaria del 2022 eliminé gran parte de los beneficios tributarios. Uno de los pocos que mantuve fue al turismo ecológico. A las finquitas. No, hay unas posibilidades muy positivas que se pueden hacer, incluso utilizando las comunidades. Por ejemplo, algunos amigos que han ido al Guainía dicen que hay algunos resguardos indígenas donde se hospedan. Se hospedaron y son los propios indígenas los que los llevan por los ríos, etcétera, mostrándoles la belleza natural. Entonces, hay que organizarlo bien. Bien organizado es una de las minas de oro de Colombia en materia económica. Y tal vez haciendo cuotas de turismo, porque es un ejemplo muy extremo, pero por ejemplo uno mira Italia, que es que Venecia ya no le cabe un turista más, entonces mueren de éxito. Hay que hacerlo bien, por eso es un tema regulatorio importante. Es clave. Y le voy a decir una cosa, ¿por qué tengo yo esto en mente? ¿Por qué? Porque resulta que he conocido mucha gente de Estados Unidos desde hace tiempo atrás que vienen a Colombia a observar pájaros. Porque somos el país más rico del mundo en diversidad de pájaros. Sí, señor. Digamos, del turismo ecológico es una oportunidad enorme para Colombia, pero obviamente tiene que ser bien regulado. Más aún, muy bien regulado, incluso con participación de las comunidades. Es que tiene que ser así para que se mantenga. Y para que no haya gentrificación, expulsión de los locales, para que se mantenga todavía esa esencia de ciudad o de región o donde se esté llegando. Y para que sea una oportunidad económica para ellos. Ya nos metimos en Colombia por otro ladito, pero hablemos un poco ahorita de lo que está sucediendo con el gobierno de Gustavo Petro. Usted hizo parte de ese gobierno como ministro de Hacienda por un acuerdo nacional, luego salió con el tema de la reforma de la salud, ahora está preocupado por la polarización que se está viviendo en el país. ¿Esto afecta a la economía también o usted cree que son, digamos, dos cajoncitos que pueden mantenerse separados? Bueno, pueden mantenerse, pero no necesariamente se mantienen separados. Okay. Yo creo que curiosamente todavía, hoy en día todavía están un poco separados. Pero ya comienza uno, en la conferencia de la Asociación Bancaria de Cartagena, hay mucho sector, mucho empresario que ya está viendo que lo está afectando la credibilidad en Colombia, ¿no es cierto? Y por lo tanto la inversión. Entonces, ese es un tema que sí puede ser complejo y habrá que ver cómo se maneja, ¿no? Pero digamos, la polarización política sí me preocupa mucho. Creo que, por lo menos en mi vida, yo no había visto tanta polarización política. ¿En Colombia? Bueno, salió calificado como, creo que está en el segundo lugar de más polarizado en América. El primero está Argentina, luego Colombia y luego Estados Unidos, si no recuerdo mal este informe que se le hace poco. Y como yo vivo en Estados Unidos... Bueno, usted viene curado de espanto. Entonces le cuento que la polarización de Estados Unidos también es espantosa. Sí, está fea, ¿no? Lo de ahora sí ha generado una cosa importante que es parte del apoyo mundial a los palestinos. Hablando para no salirnos de Colombia, Palestina y lo que está sucediendo, el presidente Petro ha querido erigirse como un líder mundial. Se ha metido mucho en el tema, por ejemplo, de la guerra de Gaza. ¿Usted cree que está logrando convertirse en un líder mundial o simplemente es algo que él tiene ganas de hacer, es uno de sus objetivos? ¿Cómo se va a nivel internacional? Yo tengo una visión un poco diferente en dos áreas en las cuales él se ha metido. La primera, que es en lo de cambio climático, él sí es... creo que es un actor importante en ese debate internacional. En este de Palestina y Gaza tengo algunas dudas, porque fue uno de los pocos jefes de Estado que no condenó el ataque de Hamás. Es increíble que no haya condenado Hamás. Y hablando de las reformas que plantea el presidente, se me está acabando el tiempo ya, pero quería hablarle de la reforma, por ejemplo, laboral. En muchísimos de los puntos que él
ha querido introducir ahí han sido criticadas por algunos analistas también económicos que dicen es que la reforma laboral que el presidente está planteando, que se está planteando desde el gobierno, es arcaica. No está teniendo en cuenta, por ejemplo, que ahora los jóvenes trabajan con medios digitales. La reforma que le está haciendo es como para los años 90, 80. ¿Usted está de acuerdo con esa posición o cree que si no se arregla, digamos, esos desbarajustes que hemos tenido en el sistema laboral colombiano, no se puede hacer lo que se tiene que hacer en esta época? De pronto hay que hacer unas cosas, pero tú tienes toda la razón. Ese tema no está claramente desarrollado en ese proyecto de ley y es un tema importante. Ahora, sí hay un problema serio, ¿no es cierto?, de los trabajadores independientes que no tienen ningún derecho y que sí deben de tener derechos. Eso yo estoy de acuerdo con eso. O de regresar a pues, a reglas más importantes sobre dominicales y nocturnos, ¿no? Trabajo nocturno, que sea un pago adicional más importante. Eso yo estoy de acuerdo. Pero bueno, esa ley yo creo que tiene muy poca probabilidad de aceptación por parte del Congreso. Finalmente, que le quedan 2 años más o menos al presidente, ¿no? Gustavo Petro. ¿Cómo ve usted este tiempo que le falta por recorrer al gobierno de Petro? Pues si quiere ser recordado como gobierno, tiene que adelantar una agenda de gobierno, que es lo que uno no ve en este momento. Hay cosas aquí o allá que se hacen, pero no hay una gran agenda de gobierno. Más aún, una cosa que es absolutamente insólita es que no acepta el plan de desarrollo. O sea, el plan de desarrollo es el plan de desarrollo de este gobierno y es un buen plan de desarrollo, pero ni siquiera lo tiene en cuenta. Nunca lo menciona. ¿Algún mensaje a la gente que lo está escuchando en este momento? Hemos hablado de desafíos internacionales económicos, hemos hablado hacia dónde va el mundo en este tema y de Colombia. No, yo creo que los colombianos tenemos que trabajar para ser más unidos como Colombia, como colombianos. Creo que esa es la tarea más importante y la tarea política que tienen que emprender los distintos grupos, ojalá incluyendo el presidente Petro. Ojalá. Gracias, profesor. Yo crecí en una familia que tuvo que vivir un episodio concretamente de violencia. Una hermana mía fue detenida, presa, torturada, en fin. ¿Y has logrado sanar eso que le pasó a tu hermana, a tu familia con la música? Ese trabajo que hay que hacer emocionalmente para sanar al país, lo hacen las artes. Creo firmemente que hay un tema con la masculinidad de este país, que ha sido muy difícil, que ha sido generadora de mucha violencia. Yo creo que la paz total es una especie de, visto desde la orilla de las artes, como de escenario utópico. De eso innombrable, con las palabras, pero que lo podamos decir con música.